Hola, buenas. Este vídeo es para intentar explicar de una forma sencilla, sintética, para un público de secundaria, el tema del feudalismo en la plena Edad Media, es decir, desde los siglos XI hasta el siglo XIII. Un historiador describió este periodo como la infancia de Europa, que es una frase que me gusta mucho, porque básicamente es un periodo de expansión, de creación, pues como es la infancia o la adolescencia. Bueno, vamos para allá, después de la metáfora. Si tuviera que describir el feudalismo en 15 segundos, que alguien me lo preguntara, diría que es el sistema, es decir, la forma de funcionar económica, política y social que tiene lugar en el siglo XI, XII y XIII, en la plena Edad Media. Ojo con esto, porque el feudalismo se utiliza de dos formas. Hay gente que hace una versión corta, como la que hago yo, es este sistema político, económico y social de la plena Edad Media, y hay gente que hace una versión larga, y el feudalismo lo expande desde el siglo V hasta el siglo XVIII, hasta la Revolución Francesa. En este vídeo vamos a hablar del feudalismo en la plena Edad Media. Bueno, a partir de aquí, por hacerlo fácil, el feudalismo, que es un término que no se usaba en la Edad Media, yo lo he dividido en tres variantes. Hay un feudalismo de tipo político, que funciona de una forma, que tiene que ver cómo se organiza el poder, quién manda y quién no manda en la plena Edad Media. Un feudalismo económico, es decir, pues cómo se mantienen, cómo comen, cómo producen sus alimentos, cómo son los feudos, y luego un feudalismo social, que es la forma en la cual la gente de este periodo pues se relacionan entre ellos, cómo viven y cómo entienden el mundo. Entonces voy a explicar estas tres partes. Bueno, antes de empezar con el feudalismo político, voy a hacer una digresión sobre la Edad Media. Todo el mundo, sobre todo las películas, hablan de la Edad Media como una época oscura, terrible, tenebrosa, espantosa, donde la gente pues vivía fatal. En parte es verdad, porque si comparamos las condiciones de vida con las actuales nuestras, pues vivían muy mal. Pero en este periodo, en la plena Edad Media, ellos lo viven como un periodo de expansión. Para ellos están viviendo un periodo excelente. Aquí hay una gráfica que está en inglés. Fijaos, aquí está la población de Inglaterra en el 1100, que está más o menos en 1.800.000 personas. En 1350 esta población alcanza los 5 millones. Entonces, se multiplica pues por 3. Entonces, si la población se multiplica por 3, eso significa que es un periodo de expansión económica. Es decir, que no se engañen las películas, porque para los medievales, para la gente que vivía en esta época, las cosas iban razonablemente bien. No significa que sus vidas no fueran duras, terribles, etcétera, pero es un periodo de expansión. Aquí este bajón que podéis ver es la peste negra, que tiene lugar en el siglo XIV y que la pobre gente que vivía allí pues no tuvo nada que ver. Bueno, a partir de aquí, después de esta digresión, vamos a los temas que he hablado. Primero hablar del feudalismo político. El feudalismo político es un sistema de alianzas entre la gente noble. Entonces, en esta época los reyes no tenían mucho poder, no había forma de protegerse. Entonces, la gente noble, la gente que tenía un ejército que no era de gran tamaño, pues generó un sistema de alianzas entre ellos para protegerse y llevarse bien entre ellos y sobre todo tener un sistema más o menos estable. Como no había ningún poder absoluto, ningún poder real fuerte, pues estas alianzas se concretaban en unas ceremonias que son rituales de lealtad, que se conocen como homenaje, homage, en la cual el vasallo le prometía a su señor feudal, a su señor, auxilio y consilia, le prometía aconsejarle y auxiliarle. Y al mismo tiempo el señor feudal, el noble, también prometía al vasallo que le iba a ayudar y proteger. Aquí hay un gráfico donde se ve más o menos cómo funcionaba. El señor le otorgaba tierras o beneficios al vasallo, es decir, le daba tierras para que las disfrutara y para que pudiera cobrar impuestos, y le prometía protegerle, lo que se llama el auxilia. El vasallo, que también no se conoce como este nombre, a veces se le llaman fiel o fidel, etcétera, prometía ayuda si su señor le hacía falta, el auxilia, y también prometía aconsejarle si le hacía falta, el consilia. Y luego después algunos vasallos, porque esto dependía de cada situación, pues quizás le hicieran alguna contribución monetaria, le diera algún tipo de impuesto, etcétera. Entonces, como podéis ver, esto más que una relación de sumisión, se parece a un contrato, porque el señor promete cosas y el vasallo espera recibir cosas. Y el vasallo también tiene que dar cosas y espera recibirlas. Se parece mucho más a un contrato. Entonces, el feudalismo político es el sistema de alianzas entre la nobleza. Entonces, este sistema es caótico en ocasiones, porque una persona podía ser vasallo de múltiples señores y un señor tener múltiples vasallos. Entonces, si había problemas, insultos, violaciones, había algún tipo de problemas, pues el sistema podía generar en combates entre los señores feudales, etcétera, etcétera. Normalmente funcionaba bien, pero sí que se conocen casos de conflictos entre los señores. Y luego después, esta ceremonia, que a nosotros nos parece un poco chorrada, la ceremonia del homenaje, era una ceremonia de tipo sagrada. Sacramentum significa juramento sagrado, un sacramento. Entonces, si tú prometías que ibas a ayudar a tu señor, hacías un sacramento, le jurabas homenaje, le prometías fidelidad, luego tienes que cumplirlo. No es igual una promesa así un poco hecha
sin ninguna intención, que un juramento de un señor. Entonces, el peor insulto en el mundo medieval es felón, le falta el acento, que era una especie de traidor. Una persona que traicionaba a su señor feudal o un señor feudal que traicionaba a su vasallo, pues era considerado básicamente lo peor, escoria. Luego después en la nobleza pues había una especie de rangos. Entonces los caballeros y las damas, esto es muy inexacto, juraban lealtad a los varones. Los varones es posible que juraban lealtad al marqués o al conde. El conde que juraba lealtad al duque y el duque al archiduque. Esto es hiper simple, no es verdad, pero entonces la nobleza tenía una serie de rangos y normalmente cada rango superior pues tenía vasallos de un nivel inferior. Es decir, que un duque es posible que tuviera algunos condes que le habían jurado lealtad. Un conde es posible que tuviera algunos varones o algunos señores o caballeros que le hubieran jurado lealtad. Espero que se haya entendido. Esto es muy simple, básicamente es falso, pero bueno, podemos entender que había un sistema de rangos. Ahora voy a hablar del feudalismo económico, es decir, de qué vivían, cómo comían. Entonces, el feudalismo económico no tiene que ver con los juramentos de lealtad, sino cómo subsistían. Entonces, para hablar del feudalismo económico hay que hablar de los feudos. Los feudos, en versión simple, es el territorio dominado por un señor feudal o un noble. Que como hemos visto es más o menos lo mismo. Entonces cada señor feudal, que eran familias, pues tenían territorios que les pertenecían, más o menos a ellos. Porque la pertenencia, claro, no podían controlarlos a todos. Entonces ellos, sus familias, no le llamaban sus feudos, le llamaban sus tierras. Es decir, a la familia no sé menos le pertenecen pues tal pueblo, tales territorios, tales marismas, etcétera. Entonces, los feudos se pueden definir como unidades económicas autosuficientes. Es decir, pues tenían pues fuentes de agua, pues tierras para cultivar, algunos bosques, etcétera. Luego después los feudos había muchísimos, con lo cual pues cada uno podía variar. Cada uno tenía más o menos población, más o menos riqueza, recursos, la geografía era diferente. No es igual un feudo que estuviera en las montañas que un feudo que estuviera en un valle. Por ejemplo, si un feudo tenía una mina de plata, por ejemplo como pasa en Chequia, pues el señor feudal era muy poderoso porque podía extraer la plata de su feudo. Si era un feudo pobrísimo o una tierra de frontera, pues el señor feudal era más pobre. Entonces, además esto para complicarlo un poco más, lo siento, la Edad Media es de todo menos simple, pues la familia podía tener varios feudos, es decir, podía tener tierras en un pueblo, luego tierras en otro pueblo pues a varios kilómetros de distancia, o tierras en un país alejado, etcétera, etcétera. Con lo cual el sistema era caótico y se funcionaba por pequeñas unidades. Elementos típicos del feudo, que normalmente se ponen en todas las imágenes, son los castillos, de piedra o de madera. Los castillos de piedra eran carísimos y eran mucho más cuidados. En un principio, antes del feudalismo, los castillos eran de los reyes, ahora cada familia se construía su castillo para protegerse. Podían tener en cada feudo, cada territorio, pues varios pueblos, aldeas, como he comentado, podían ser muy diferentes. Luego había edificios religiosos, típicamente un monasterio, una iglesia. Los monasterios se crean por las familias feudales para cuidar a los monjes que ahí vivían y en esos monasterios normalmente solían enterrar a sus difuntos. Entonces los monasterios cumplían una función de cohesionar los territorios de un feudo. Y luego, bueno, había campos de cultivo, y luego lo que llaman las tierras salvajes, el saltum, donde pues no había nada cultivado, pero eran bosques donde podían cazar, etcétera. Aquí tenemos una imagen de un castillo que es precioso, probablemente el castillo románico de la plena Edad Media mejor conservado de Europa, que está en Huesca. Es el castillo de Loarre, es absolutamente espectacular, se encuentra muy bien conservado y aquí se puede ver cómo el castillo pues domina todo el territorio, todo el feudo que está alrededor. Es un castillo de piedra, pues para proteger y obviamente aquí la familia feudal pues tenía su residencia principal. Otros castillos eran mucho más baratos, eran de madera y se utilizaban para proteger del feudo contra incursiones que venían de fuera. Bueno, y los medios de vida. Pues cómo vivían en los feudos. Aquí voy a hablar de cómo vivían los campesinos. Pues había pues varias aldeas, entonces normalmente cerca de la aldea pues había huertos y animales de cría, ¿no? Entonces estos huertos pues tenían cerca y pues cultivaban pues vegetales para subsistir del día a día. Luego después un poco más alejado de los pueblos estaban los campos de trigo, de centeno. En los feudos más ricos pues había vides para cultivar uvas y luego sacar vino. Luego después en las zonas más alejadas había bosques que utilizaban para caza, para madera, para frutos del bosque. Había prados para los animales, ¿no? Donde los llevaban a pastar, que era un trabajo muy típico de niños pequeños, porque en la ganadería pues un niño pequeño puede vigilar a las cabras o a las ovejas. Luego, en los feudos más ricos había molinos de viento y molinos fluviales de agua. Y luego después, en los feudos más ricos, donde había pues ríos, pues los señores feudales construían puentes. En esos puentes es muy típico que cobraran impuestos, lo que llaman los puntazgos, y cobraban impuestos a la gente que pasaba por allí, porque los puentes no nacen de la tierra, ¿no? Y los puentes eran zonas importantes para activar el comercio.
Aquí tenemos una imagen que saqué desde el castillo de Orvieto, que está en Italia, donde se puede uno imaginar cómo sería pues, las tierras de un feudo rico, ¿no? Se pueden ver los campos, cercados, etcétera. Esto es una imagen actual, se pueden ver casas modernas, pero esto es una imagen de cómo sería un feudo rico, en mi opinión, en la plena Edad Media. Aquí tenemos pues grabados medievales donde se pueden ver a los campesinos cultivando. Aquí está el arado de vertedera, algo arado de reja de hierro, donde está, que era un arado normando que utilizaban para cultivar la tierra y sacar más productividad. Los campesinos en algunos momentos del año trabajaban muchísimo y tenían que pagar impuestos al señor feudal o incluso trabajar los campos del señor feudal. En otros casos pues podían descansar también. Había zonas pues donde la cosecha requería mucho trabajo y otras donde no. Y aquí tenemos una imagen de un molino fluvial, ¿vale? Que probablemente no, seguro que no es la de la Edad Media, pero vamos, podemos imaginarnos cómo sería un molino fluvial donde eran construidos por los señores, ahí llevaban el trigo para hacer harina y vamos, ahí el señor feudal conseguía pues dinero e impuestos. Y luego los bosques en la Edad Media eran mucho más numerosos que hoy en día. Los bosques eran zonas salvajes, eran tierras de bandidos, tierras duras, pero los bosques podían servir a los campesinos medievales para conseguir comida en tiempos de necesidad. Obviamente podían cazar, los animales más pequeños eran fáciles, los jabalíes eran mucho más peligrosos que los ciervos, conseguían madera para el frío invierno, frutos del bosque, etcétera. También eran lugares de bandidos y luego después también eran lugares donde vivían pues, grupos de leñadores para conseguir leña, porque la leña de estar caliente era importantísimo en el mundo medieval. Acordaos de que las casas no eran muy buenas, así que pues la leña era fundamental. Y luego pues el bosque, en caso de necesidad, lo quemaban, porque al quemar el bosque, las cenizas hacen la tierra fértil durante poco territorio, durante poco periodo de tiempo, con lo cual quemaban en el bosque, usaban las cenizas como fertilizante y empezaban a cultivar las tierras. En la Edad Media era muy típico quemar los bosques si ibas a construir un pueblo nuevo. Aquí tenemos una imagen del bosque como tierra de bandidos. Este es el famoso bosque de Sherwood, que estaba en Inglaterra, donde vivía el famoso bandido Robin Hood. Obviamente en el bosque de Sherwood queda muy poquito, pero vamos, queda la leyenda de Robin Hood, el bandido que vivía aquí. Y aquí tenemos una imagen, está en inglés, pero vamos, se puede ver de cómo sería un feudo. Lo voy a marcar un poco las zonas. Aquí tenemos el pueblo, ¿no? Que sabemos que en el feudo habría muchos, con una iglesia de piedra. Tenemos las viñas, los viñedos, donde se cultivaba había uvas y luego se sacaba vino. El vino daba mucho dinero en la Edad Media. Un molino, pues pone aquí de viento, pero no es de viento, es de agua. Luego aquí tenemos campos cultivados, tenemos campos que están descansando, donde se practicaba el barbecho. Luego tenemos el bosque, las tierras salvajes, ¿no? Un puente construido por el señor feudal, ¿no? Y un castillo donde la familia feudal pues gobernaba. Bueno, ahora voy a hablar para finalizar, espero que no sea muy largo, de la sociedad feudal, cómo comprendían el mundo, que es un mundo diverso y un mundo desigual, porque en la Edad Media, en el mundo pleno medieval, la gente no se consideraba igual a otros. Hubo un obispo que hizo una división del mundo medieval que todavía hoy se pone en muchos libros, que el señor obispo pues, decía que el mundo estaba dividido entre grupos de personas. El señor obispo lo hizo con buena intención, porque lo hizo para proteger a los laboradores, a los campesinos. Pero bueno, vuelvo. El señor obispo de Alberón de Laón dijo que el mundo está compuesto por los guerreros, que son los velatores. Bélico viene de guerra, los velatores son los guerreros. Y los compara con perros, que protegen al rebaño. Los perros, los caballeros, los velatores son los caballeros que tienen que su misión es proteger al rebaño. Luego tenemos a los oradores, la gente que ora o que reza, que eran los sacerdotes, la iglesia y que hacían la función de pastores. Le decían al rebaño por dónde tenía que ir, que es lo correcto e incorrecto. Y luego estaban los laboradores, los que laburaban, los que trabajaban, que eran los campesinos, que el obispo los compara con ovejas, que es la gente que alimentaba a los demás. Alberón de Laón hizo esta comparación para defender a los campesinos y para decir a los velatores y a los oradores que dependían de ellos. Bueno, esto es una división en 3 partes, muy sencillita, que aunque nos puede valer para entender el mundo medieval, no lo explica todo. Esto es la típica imagen que aparece en los libros de texto, donde aparece el rey aquí, luego los nobles, con la iglesia, luego los caballeros y luego los campesinos. Es una imagen muy simple, muy simple. Ahora comentaré la que yo he construido, que es mía personal, pero creo que es un poquito más compleja. En primer lugar tendríamos a la gente rica y poderosa, que tenía prestigio, el alto clero, los obispos, los arzobispos, los nobles, los reyes. En segundo lugar, teníamos gente rica pero no respetada. Por ejemplo, los comerciantes. No había muchos, pero en principio ganar dinero con el comercio en la plena Edad Media no estaba del todo bien visto. Era mucho más respetado ir a la guerra, combatir, que comerciar. Luego tenemos una clase media y más o menos respetada. Tenemos los sacerdotes, los curas de pueblo, los caballeros pobres, los campesinos que tenían tierras que eran propiedad suya, los soldados. Los herreros, por ejemplo, eran muy apreciados porque los herreros sabían fabricar pues, arados de vertedera, espadas, armaduras, y entonces los herreros tenían mucho prestigio. Luego tenemos una clase baja que es la mayoría y no respetada.
por ejemplo, campesinos sin tierras o que tenían muy poquitas, que trabajaban para otros, los siervos que solamente trabajaban en las tierras del Señor, los esclavos que no había muchos, pero sí que había, cristianos de países o de tierras exóticas como escoceses, vascos, suizos, ¿no? De las montañas. Luego tenemos a gente no respetada, que ahí están los judíos, los banqueros, los mercenarios, que no hacían la guerra como tocaba, extranjeros no cristianos, por ejemplo, en los musulmanes que vivían en tierra cristiana, que no eran respetados, pero que les podía ir más o menos bien. Luego tenemos a los nómadas o errantes que podían ir de un sitio a otro, que podían e iban. Por ejemplo, el pueblo gitano, los monjes errantes, los artistas que iban de pueblo en pueblo o de castillo en castillo entreteniendo, los peregrinos que viajaban, por ejemplo, a Santiago de Compostela, los trabajadores itinerantes, por ejemplo, los leñadores. Esta gente, depende de su situación, podían estar mejor o peor. Aquí tenemos imágenes del mundo medieval. Pues tenemos aquí pues la nobleza o la gente respetada. Tenemos aquí el rey nombrando un caballero. Se le puede ver, no sé si se marca bien, cómo le pone la espada al cinto. Entonces esto es la gente rica y respetada. Aquí tenemos a los campesinos pues trabajando la tierra con el famoso arado de vertedera o la reja de hierro. Esta gente podría tener más o menos un buen nivel de vida. Si las tierras eran del campesino, pues su nivel de vida era bueno. Si las tierras no eran del campesino, su nivel de vida era peor. Aquí tenemos una imagen de los siervos, ¿no? Aquí una especie de capataz del Señor mandándoles y los siervos recogiendo la cosecha del Señor. Los siervos o los campesinos en principio tenían que dedicar una serie de días a trabajar a las tierras para el Señor de forma gratuita. Entonces la servidumbre es una cosa muy típica del feudalismo de la plena Edad Media y en algunos sitios se cumplía mucho y en otros no tenía lugar. Y aquí tenemos unas imágenes de crónicas medievales de gente que está fuera de la división tripartita. Aquí tenemos unos juglares que están haciendo malabarismos con el escudo y estas cosas, ¿no? Y tocando pues el instrumento musical. Y aquí tenemos una imagen bastante racista de los judíos. Si los puede ver aquí, están marcados, ¿no? Que son judíos porque tienen la nariz así de forma pronunciada y tienen una especie de gorrito ridículo. Los judíos trabajaban en trabajos que los cristianos no debían hacer. Por ejemplo, trabajaban como banqueros y prestaban dinero a los reyes o a los cristianos. Entonces, como acción de prestamistas les iba bastante bien, podían obtener dinero, pero al mismo tiempo eran odiados por los cristianos. Y además en el mundo medieval había un antisemitismo bastante potente. Bueno, ahora para acabar. Entonces, el mundo medieval es un mundo diverso y desigual. Entonces, existían lo que se llaman privilegios. Un privilegio viene en latín lex privata, que es una ley especial para alguien. Si queremos definir privilegios, es una ley especial para un pueblo, para una persona o para un grupo social o para una profesión. Ojo que el privilegio es un insulto. Hoy en día que tener privilegios es como estar favorecido y está mal visto. Pero en la Edad Media los privilegios se llaman libertades o se llaman a sí mismos libertades. Entonces, las personas, las comunidades, las gentes no eran iguales. No tenían los mismos derechos y pues tenían privilegios y libertades. Algunos privilegios eran muy estúpidos. Pues por ejemplo, pues no quitarse el sombrero delante del rey, ¿no? O un privilegio simbólico como sentarse el primero en la Eucaristía en la misa. Otros privilegios eran mucho más sustancial, como por ejemplo no pagar impuestos, no pagar el impuesto del puente, no ser torturado o que te juzguen gente de tu mismo nivel. Entonces, los privilegios habían pues centenares, miles y muchas veces eran tradicionales, con lo cual uno no sabía muy bien si el privilegio se aplicaba o no. Entonces, en el mundo medieval los defendían a muerte y los privilegios eran parte del sistema legal de la plena Edad Media. Bueno, el vídeo ha sido largo, espero que os haya entendido y hasta otra.